yo te amo, oh Señor. Oh Altísimo, majestuoso Dios, eres con poder, eres santo, quien como tú, oh Jehová. Dios les bendiga, hermanos. En esta noche estamos una vez más aquí en las clases de la palabra del Señor, ¿verdad? Esperamos que todo este tiempo que estamos invirtiendo, tanto ustedes como nosotros, sea de bendición para todos y creyendo, ¿verdad?, que la palabra se cumpla cuando dice el libro de Isaías: en el final de los tiempos, dice, el conocimiento de la gloria del Señor llenará toda la tierra. Bueno, como ustedes ven, hoy estamos un poco agripados, estamos un poco afectados de la garganta, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón. Bueno, esperamos de que sigan estudiando el folleto que tienen en su poder y que les sirva de bendición. La idea de estudiar un poco es lo que hemos venido diciendo en estos temas, en estos días que hemos dado la charla, que dejemos de ser esclavos de la religión, de los hombres, y que anhelemos nosotros también llegar a convicciones o a tener clara nuestra fe, ¿verdad? Porque la fe no está divorciada del conocimiento, al contrario, una fe verdadera está basada en un conocimiento, no de lo que dice un hombre, sino de lo que nosotros hemos podido lograr profundizar en cuanto a nuestro estudio, dar nuestro tiempo. Yo sé que no es de todos, pues, ¿verdad? Eso también lo sé, pero es el deseo, yo creo, del Creador, de que todos lo conozcamos profundamente, y la única manera de conocerlo profundamente es a través de la Escritura. Y la Escritura, usted sabe, como hemos hablado, tiene un contexto histórico, un contexto idiomático, un contexto social, y si desconocemos eso vamos a desubicarnos mucho y no vamos a poder profundizar mucho en cuanto al conocimiento de nuestro Dios. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre temerosos de Dios, sobre prosélitos y sobre los gentiles, ¿verdad? ¿Se acuerda que hablamos de que los temerosos de Dios son aquellos que eran gentiles pero que no han hecho el proceso de conversión? Eso seríamos nosotros, ¿verdad? Están los prosélitos, que también eran gentiles y que ellos hicieron todo el proceso de conversión, los 18 pasos del rabino Shammai, ¿verdad? Acuérdense que Shammai fue uno de los que estableció el judaísmo que del tiempo de Jesús, acuérdense, ¿no? Eso ya lo vimos. Y gentil, hablamos sobre la promesa de Abraham, ¿verdad? Que hoy significa, gentil significa goín, ¿verdad? Goín es gentil, pero antaño eran naciones. Pero bueno, ahí vamos entendiendo también de que los términos con el tiempo van mutando, van cambiando su significado. Entonces, y les dije algo bien importante, que no es lo mismo cuando en la Biblia, cuando en el Nuevo Testamento, cuando Pablo escribe a los gentiles, entonces a los temerosos de Dios, que escribirle a los judíos. Según pues usted sabe, Pablo escribió a hebreos, esos eran destinatarios hebreos, ¿verdad? Están luego las epístolas Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, ya eran gentiles o temerosos de Dios. ¿Y por qué es diferente? Porque no es lo mismo escribirle a alguien que sepa la Torá que escribirle a alguien que no sepa la Torá. Entonces, cuando nosotros tenemos esta referencia, vamos a entender más profundamente y vamos a entender un poco más el significado de muchas palabras. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre los dogmas y la herejía, pero quería darle este ejemplo. Entonces yo voy a poner algo que usted ha leído, yo sé, en 1 de Pedro y 2 de Pedro, y usted va a ver conmigo
y le vamos a explicar un poquito. Ahí en la pantalla va a aparecer, por lo que estamos hablando de temerosos de Dios, de judíos o prosélitos. Acuérdense que el prosélito era un judío no de segunda categoría, sino de primera categoría, cumpliendo todos los 613 mandamientos, y los temerosos de Dios, los 7 mandamientos dados por los rabinos que los encontraron en la Torá. Y la próxima semana, si el Señor nos da vida, vamos a estar ya estudiando los 7 preceptos de Noé. Pero ya usted más o menos tiene una idea de lo que estamos tratando de enseñar. Ser libres y de adquirir conocimiento. Bueno, ahí va a aparecer en su pantalla y para que usted vea cómo es la diferencia de los escritos, ¿no? Entonces ahí está, mire. Yo estoy viendo en 1 de Pedro 1:1-2, mire lo que dice, y en la parte de arriba dice destinatarios judíos. Oiga bien, ¿verdad? Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Entonces, cuando dice destinatarios judíos en 1 de Pedro, dice a los expatriados de la dispersión. ¿Quiénes son los expatriados? Los que no vivían en el territorio de Israel. Entonces, los que vivían en la diáspora. Acuérdense que durante miles de años los judíos, vuelven a poner por favor, los judíos desde el tiempo de Babilonia ya fueron dispersos, ¿verdad? Y acuérdense que también en el año 70 también fueron dispersos, y acuérdense que una de las profecías ya se cumplió en el 1948, pero Pedro también les está escribiendo a ellos, a los que estaban expatriados. Y en segunda de Pedro, el mismo Pedro, oiga bien, en segunda de Pedro dice destinatarios gentiles. Simón Pedro dice: siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Cuando dice una fe igualmente preciosa que la nuestra, o de nosotros, se refiere a los judíos. Entonces ahí usted puede ver que Pedro le escribe a 2 tipos de grupos de destinatarios: a los judíos y a los gentiles. Y esto es importante para poder hacer una diferenciación, ¿verdad? Y para poder leer la Biblia de otra manera, pues. A veces pensamos que la Biblia fue escrita para nosotros. Usted sabe que la Biblia nunca fue escrita para nosotros. Fue escrita para gente del tiempo de ellos, pues, porque había ciertas circunstancias. Claro, hoy creemos por fe que la palabra de Dios, pues, hay una porción para cada uno de nosotros, pero eso no quita que nosotros quitemos el contexto de las cosas, y cuando quitamos el contexto de las cosas es que deformamos las cosas. Entonces, acuérdese, esto es muy importante. Entonces, yo espero que cada vez que usted lea el Nuevo Testamento, mayormente usted sepa, ¿verdad?, que ese libro tiene destinatarios judíos y destinatarios gentiles o temerosos de Dios, y el Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, ¿verdad?, que se llama Tanakh, ¿se acuerda?, que es un acróstico de Torah, Nevin y Ketuvim, Tanakh. Entonces fue escrito para judíos, y aún siendo escrito para judíos o israelitas, tenemos que entender en qué tiempo fue escrito, porque unos fueron escritos en la deportación, otros fueron escritos en Babilonia, otros antes de la deportación. Entonces, mire, hay un montón de cosas. Bueno, pero hoy el tema que nos atañe es dogmas y herejías. Bueno, y esto es muy importante, como todos los temas. Entonces, vaya dejando sus preguntas ahí, ¿verdad?, de lo que vamos a hablar, y vamos a tratar de ser breves porque no queremos aburrirlo y sabemos que usted tiene mucho tiempo. Entonces vamos a leer unos versos, ¿verdad?, en segunda de Pedro capítulo 1, verso 16
al 21. Entonces, pero ¿qué es un dogma? Oiga, yo me voy a saltar mucho porque hay que explicar mucho, ¿verdad? A veces yo no sigo al pie de la letra el folleto, porque el folleto solo es una referenciación, ¿verdad? Y hay muchos datos, y ya depende de cada uno que si los quiere leer. Entonces lo que yo trato de que a través del folleto tomar ciertas porciones y bueno, y leerla, ¿no? Entonces, ¿qué significa dogma? Mire, etimológicamente dice la palabra dogma viene del griego dokua, que es parecer, opinión o creencia. Entonces, hay dogmas en economía, en muchas áreas, pero dice dogmas en la religión. Oiga bien, los dogmas religiosos establecen las bases de la teología de determinado sistema de creencias. Oiga bien, dice, los dogmas religiosos establecen las bases de las teologías de determinados sistemas de creencias. En otras palabras, los dogmas son un conjunto fundamental de creencias que definen determinada religión y la distinguen de otras religiones. Por tanto, los dogmas no son ideas sujetas al cambio ni consenso. ¿Qué quiere decir? Entonces los dogmas son opiniones o creencias hechas por teólogos. Eso es lo que quiere decir. Entonces quiero que usted entienda. ¿Por qué entonces hay tantas religiones con diferentes creencias y todos leyendo la misma Biblia? ¿Cómo puede ser que todos leyendo la misma Biblia han llegado a diferentes conclusiones? Ese es el detalle, porque el dogma realmente, o la teología, voy a decir, o la teología, es una interpretación de hombres. Yo no estoy diciendo que estén bien o estén mal, ya nos corresponde a cada uno de nosotros. Y la teología es una filosofía de fe. Y la teología nunca te va a enseñar a que tú vayas a las fuentes, que por ti mismo leas, sino que tú tienes que creer. Entonces, mire, la modificación de dogmas religiosos ha sido una importante causa para la existencia de denominaciones, cultos y sectas. O sea, para que permanezca una religión, llámese como se llame, tiene que establecer dogmas, si no, de lo contrario no va a poder permanecer. Los dogmas, dice, son a menudo objeto de estudio y de escrutinio dentro de la filosofía de la religión y suelen ser sujeto de crítica por otros grupos religiosos y seculares. Ahí usted ve que unos creen una cosa, otros creen otras cosas, pero realmente el dogma, ¿qué es? Es una opinión, muchas veces no basada en textos, hablando ya de la Biblia, en textos literales, sino interpretaciones de hombres. Entonces, por eso, cantidad de religiones, porque cada uno interpreta como quiera. Le voy a dar un ejemplo de una interpretación que uno puede creer. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando se hablaba de los 5 ministerios, en 1 Pedro mismo habla, dice, someteos bajo la poderosa mano de Dios. Y ahí decían, ahí están los 5 ministerios, decían. Mira, ahí literalmente no dice que están los 5 ministerios. Ahí dice que someteos bajo la poderosa mano. Pero vino alguien, interpretó y dijo, mira, ahí están los 5 ministerios y tenemos que someternos. Si usted quiere creer eso, está bien, crea eso, pero usted no me va a decir a mí que ahí habla de los 5 ministerios. Entonces, eso puede volverse un dogma. ¿Por qué? Porque si usted no cree en eso, usted puede ser desechado, puede ser mal visto, y no solamente eso. Bueno, entonces, acuérdense que porque entonces quiero ir avanzando rápidamente en el judaísmo, porque queremos aprender de dónde vienen todas las cosas. Yo le he dicho con mucho respeto a mucha gente, ¿de dónde sale la Iglesia Católica? La Iglesia Católica, acuérdense que tiene orígenes en el judaísmo. ¿Y de dónde sale la Iglesia Evangélica? La Iglesia Evangélica sale
del catolicismo, aunque nosotros digamos que no. Y demás de las demás iglesias han salido. Entonces todas de alguna manera tienen algo de similitud, ¿verdad? En muchas cosas. Entonces lo que queremos es estudiar un poco qué es lo que piensan los que, vamos a decirlo de esta manera, los que empezaron esto, que son los judíos. Entonces, en el judaísmo, oiga bien, en el judaísmo es muy difícil que haya dogmas. ¿Por qué? Porque el judaísmo no es como las iglesias cristianas. En las iglesias cristianas, por ejemplo, en el catolicismo está el papa, en una denominación está un apóstol. En el judaísmo no hay una cabeza así, literal, física, ¿verdad? Como alguien que es el que manda más, ¿no? El judaísmo es muy disperso, tiene muchas cabezas, pero eso no quiere decir de que de alguna manera no se hayan unificado en ciertos dogmas. Pero antes de eso vamos a leer la Biblia para que usted pueda entender conmigo. Aquí el apóstol Pedro está hablando sobre Jesús. Oiga, y voy a leer detenidamente para que usted entienda más o menos de qué estamos tratando. Dice, porque no os hemos dado, dice, estamos en 2 de Pedro, 1, 16 al 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Quiero que recuerde que 2 de Pedro es escrita a gentiles. Oiga, a gentiles. Entonces cuando Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Acuérdense, los griegos tenían muchas fábulas, las fábulas de Homero, acuérdense. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado, el cual tengo complacencia. Esto es el día que llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo, los llevó al monte de la transfiguración. Aquí Pedro está narrando de que él fue testigo ocular de que Jesús se transfiguró. Y nosotros, dice, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra, oiga bien, tenemos también la palabra profética más segura. ¿A qué se refiere ya esto? Ya aquí Pedro les está diciendo, mire, hay escrito la Tanakh. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y mire este principio que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Acuérdense de que aquí les está enseñando a gentiles, o les está escribiendo a gentiles, y les está enseñando sobre quién es el Mesías, y qué es lo que pasó con el Mesías, y les está diciendo, no estamos siguiendo fábulas, yo fui testigo, yo lo vi. Y dice, y luego dice, y mire, hay profetas, como diciendo que profetizaron la venida del Mesías. Y hacen bien en creerles. Pero hermanos, en el verso 20 dice, entendiendo primero esto, a gentiles, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Pareciera ser que había muchos gentiles que comenzaron a interpretar a los profetas de una manera privada. Eso es uno. Otra cosa que usted tiene que entender aquí, Pedro lo que está diciendo también, que nadie tiene la exclusividad o el monopolio de la interpretación, así sea judío, ¿verdad? Y mucho menos un gentil. Y tercero, debe entender de que hay autoridades o hay un colegio de autoridad que ayudan a interpretar esas profecías, porque esos saben el contexto de las cosas. Entonces ya había problemas desde un principio de que había muchos hermanitos interpretando las profecías bíblicas, quitando todo el contexto histórico y todo lo que usted ve. Entonces, ¿quiénes son los que han interpretado
durante miles de años las profecías. Hoy decimos nosotros los evangélicos, los católicos, pero si leemos el texto que Pedro está diciendo, quiere decir que había hombres de Dios, ¿verdad?, de generaciones pasadas a Pedro, que interpretaron las profecías. Y ahí podemos volver a lo que se llama el Midrash. Y mire lo que dice el verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso ya lo sabemos. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Sofonías, Oseas, todos ellos Dios los inspiró. Pero la interpretación, ¿quién la dio? Me imagino alumnos de ellos mismos, de los profetas, ¿verdad? Imagínense hoy, nosotros los gentiles que no conocemos muchas cosas, queremos interpretar muchas cosas. Pero tampoco digo que esté mal que no interpretemos. Lo que yo digo es que no podemos interpretar un libro si no sabemos algo de su cultura, algo de su idioma. Nada más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se han tomado todo este montón de información y como no se ha tenido el contexto de muchas cosas, entonces se hace por fe. Y ahí empieza la teología, y empiezan los dogmas, y te dicen, mira, tú tienes que creer. Y si tú no crees, tú no eres de nosotros. Pero ¿por qué yo digo, un verdadero maestro no te tiene que decir tienes que creer? No, te tiene que motivar. ¿Sabe qué? Vamos a las fuentes, vamos más atrás, lo más atrás posible, para que usted también entienda un poco de qué se trata todo esto. Bueno, pero permítame seguir avanzando. Entonces, quiero que usted entienda conmigo. Entonces, dogma, ¿qué es? Dogma es una opinión. Dogma es una opinión, ¿verdad? Es una creencia. Y todas las religiones están llenas de esto. Si usted ve la Iglesia Católica, que luego vamos a ver, tiene muchos dogmas de fe. O sea, ¿qué quiere decir eso? No se pueden a veces ni comprobar con la Escritura, pero hay que creerlos porque se interpretó de esa manera. Así hay muchas cosas. Pero en los judíos es muy diferente, ¿verdad? Porque acuérdense que el judaísmo no es una religión, es una cultura, es una nacionalidad. El judaísmo es una manera de vivir, un estilo de vida. Entonces es diferente, es muy difícil encontrar dogmas. Pero más o menos hicieron una línea para entender un poco cuáles son los dogmas de ellos. Porque luego vamos a hablar de las herejías. Bueno, entonces dice ahí en la siguiente página usted puede ver. Entonces yo escribí, el pueblo judío no puede ser casi dogmático, pues no hay una sola autoridad. Hay varias formas de ver la Torah, porque acuérdense que ellos dicen que cada versículo tiene 70 explicaciones. Pero bueno, entonces más o menos en esta línea establecieron ciertos dogmas digo yo, ¿verdad? Y uno de ellos, que creo que es el principal, es el monoteísmo. Oiga bien, el monoteísmo. ¿Qué significa monoteísmo? Es lo que dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. En hebreo, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Uno es. ¿Qué significa? Que no hay otro Dios. O sea, en otras palabras, ellos no creen en la Trinidad. Porque la Trinidad, usted sabe, aparece ya en el siglo IV, ¿verdad? Ya hecho por otra iglesia. Bueno, entonces el monoteísmo nos enseña de que hay un solo Dios. Y luego se derivan muchas cosas, como decir Dios no tiene cuerpo y todo eso. La creación, que el que hizo todo fue Dios y todo procede de Dios. Entonces no se cree en la evolución, no se cree en el Big Bang, aunque creen en el Big Bang, que dice que lo provocó fue la palabra de Dios, pero el origen de todo fue Dios. La creación fue hecha por Dios. Tercer dogma, la alianza o el pacto. ¿Qué significa? Que Dios hizo un pacto con Abraham, un pacto con Isaac, con Jacob, en el monte Sinaí, y que ese pacto es incambiable. Es incambiable. Y usted sabe que hoy
se enseña que ese pacto está anulado, ¿verdad? Pero ya eso es una interpretación. Pero sigamos. Cuarto dogma. Más o menos es una idea de lo que ellos creen como algo inquebrantable, hermano. La elección, ¿qué quiere decir? Que Dios eligió a ese pueblo por encima de todos. Acuérdense que Deuteronomio dice, no te elegí por ser el más fuerte ni el mejor. Eras una nación pequeña, la elección. Por eso que cuando usted lee el libro de Mateo, Lucas, Juan, y Jesús dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos o elegidos. Casi siempre, oiga bien, se refiere a Israel, porque los elegidos son ellos. La revelación, ¿qué significa eso? Que Dios, voy a decirlo de esta manera, que la religión de ellos o su cultura se basa en que Dios en el monte Sinaí se le reveló a 3 millones de personas. O sea, usted ve que es muy diferente a los movimientos cristianos. Todos los movimientos cristianos tienen un iluminado que por allá fue a una montaña y Dios se le reveló y nadie es testigo de eso. Pero en cambio, en la revelación de ellos dice que ellos se les mostró a 3 millones de personas. Y eso lo puede ver usted en el libro de Éxodo, capítulo 19. Ahí usted puede ver que vieron a Dios. Y la redención, ese es el sexto, perdón, es el sexto dogma, por decirlo. De los judíos estamos hablando. ¿Qué la redención? Ahí tiene que ver ya el Mesías, el regreso de Israel a la tierra que Dios les dio por promesa. Es tan importante la tierra. Permítame beber agua. Entonces, en otras palabras, estos dogmas se conocían como Moisés y la Torá. Qué interesante, ¿verdad? Porque usted los va a ver más adelante. Entonces, cuando a Pablo lo tildan de hereje, ¿qué es lo que están diciendo? Tú no estás creyendo en Moisés y la Torá. Bueno, entonces ahí están los dogmas. En cambio, cuando vamos a ver los dogmas de las iglesias cristianas, ¿cuáles son los dogmas? Por ejemplo, la iglesia católica tiene el dogma de fe, la virginidad de María. Fíjese usted, la virginidad de María. María, Madre de Dios. Y muchas cosas más. Pero una de las cosas que quisiera que usted me entienda. Otro dogma de fe. Repito, dogma es una opinión, oiga bien, es una creencia que muchas veces no se pueden sostener por las escrituras. A lo mejor hay una alusión, pero muy tenue, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? De ahí han hecho iglesias enteras y tienen que mantener sus dogmas para que se mantenga el sistema, pues. Entonces, uno de los dogmas de la iglesia católica es la Eucaristía, ¿verdad? La Eucaristía, lo que llamamos nosotros dentro del cristianismo la cena del Señor. Fíjese qué interesante eso, ¿verdad? Entonces, yo no estoy diciendo que entonces ellos lo hacen en cada misa porque es el cuerpo y la sangre del Señor. Yo no digo lo contrario. Pero si uno analiza bien, ¿cuándo fue hecha la cena del Señor o la Eucaristía? Fue en tiempo de Pascua. Pero ¿por qué ellos lo hacen todos los días? ¿Verdad? Porque interpretaron de que hay que hacerlo todos los días y a cada rato en sus misas. Pero solo quiero dejarles eso ahí en su corazón. Entonces ellos tienen muchos dogmas de fe. El infierno, si ustedes revisan lo que yo les estoy diciendo, dogma de fe es el infierno. Hay gente que yo les he dicho que el infierno no existe y hasta se enojan, pues. Pero porque hay que ir más allá, hay que estudiar un poco. Es un dogma de fe. Bueno, y como yo les he dicho, el que quiere ir al infierno, que vaya, yo no tengo problema. Bueno, entonces, imagínense la iglesia, entonces la iglesia católica de alguna manera está estructurada, pues, imagínense los evangélicos, que tienen miles de cabezas,
todo el mundo cree diferente, no hay una base sólida, entonces no se sabe ni siquiera de dónde traen muchas creencias que meten dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque lo dijo alguien con unción, porque lo dijo alguien que tenía una gracia. Bueno, entonces, eso es un dogma. ¿Y cuál es la cara opuesta del dogma? Es la herejía. Puede seguir haciendo preguntas, ¿verdad? No sé si haya preguntas. No hay preguntas. Bueno, entonces quiero leerle unos versos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3. Bueno, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando de Israel. Acuérdense que segunda de Pedro fue escrita para gentiles. Como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, para los judíos eran falsos profetas, pero para los gentiles falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿A cuál Señor van a negar? ¿Verdad? Van a negar al Señor Jesús, pues, ¿verdad? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad el camino de la verdad, amén, perdón, el camino de la verdad, oiga bien. Y muchos seguirán, verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya en largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pero si usted dice que habrá entre vosotros que introducirán, dice, falsos maestros, perdón, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Acuérdese que las herejías de aquel entonces no era contra el dogma de la virginidad de María, ni contra el dogma de la Eucaristía, ni contra el dogma del infierno. Era contra, hermano, la creencia de que Yeshua era el Mesías. Era el Mesías. Oiga bien, entonces, la palabra herejía viene del griego airesis, que significa partido o escuela. Y luego se tradujo en el latín como secta. Así que una herejía es un partimiento y en latín puede ser una secta. Pero oiga bien, dice, la herejía es cualquier creencia que está en desacuerdo con las costumbres establecidas por una organización religiosa. Le repito otra vez que es una herejía. La herejía es cualquier creencia que está en desacuerdo con las costumbres establecidas por una organización religiosa. Se diferencia de la apostasía. Oiga, ¿cuál es la diferencia entre la herejía y la apostasía? La apostasía, dice, es la renuncia formal o abandono de una religión. No es el tema, pero ya que estamos, dice. Y la blasfemia es la injuria o irreverencia hacia la religión. Entonces la herejía tiene que ver con enseñanza o con doctrina. Bueno, entonces, esto es importante. Entonces, yo no estoy diciendo que la Biblia no tenga principios. Y de hecho, de eso se trata. Se trata de entender los principios y hacer una diferencia entre un dogma. Entonces, ¿qué quiere decir? Un principio de la Biblia está escrito, está ahí, y no requiere muchas veces de interpretación. Un dogma es una interpretación siempre, ¿verdad? Y siempre tiene que ver con la fe, que quiere decir que no se puede comprobar. ¿Por qué le digo? Porque muchas veces nos llaman herejes
porque no compartimos la interpretación, escúcheme bien, la interpretación que hace un hombre de las Escrituras, que no tiene nada que ver con un principio bíblico. Entonces le quiero leer lo que dice el libro de Hechos 24:14. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, o sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está defendiendo que Yeshua es el Mesías y los judíos le llamaban hereje. Oiga, le llamaban hereje porque Pablo estaba predicando que Jesús es el Mesías y que Jesús había resucitado. Entonces le llamaban hereje. Así sirvo, dice, al Dios de mis padres. Escucha bien. Creyendo todas las cosas que en la ley, Torah, leyes Torah, acuérdense, y en los profetas están escritos. O sea, Pablo nunca rompió con el judaísmo, nunca hizo una iglesia cristiana, nunca hizo una denominación cristiana, nunca rompió con ellos. Lo único que Pablo está defendiendo que Yeshua es el Mesías. Y para los judíos que no tenían esa revelación, Pablo era un hereje. Si se da cuenta que si comparamos hoy día, a nosotros nos llaman herejes porque no creemos en ciertas cosas que un hombre se le apareció. Y cuando uno comienza a investigar las fuentes, no tiene ninguna fuente. Entonces, no, hermano, tenemos que ir a las fuentes, tenemos que analizar. Hoy día que tenemos la bendición de tener tanta información, entonces tenemos que ir más atrás. No se asuste cuando la gente lo trate de hereje, cuando usted quiera defender la verdad de Dios. ¿Y qué es la verdad de Dios? Pues una vida, hermano, delante de Dios con integridad. Una vida delante de Dios con sinceridad. No con perfección, porque el único perfecto es Dios, pues. El único perfecto es Dios. Pero un hombre, una mujer temerosa de Dios. Conocedor, hermano, escúchenme. Conocedor de la Torah, de la palabra. Conocedor, acuérdese, las profecías no son de interpretación privada. Entonces necesitamos profundizar, ir un poco a la historia, a Midrash, para entender este contexto que está diciendo. Porque es un fundamento que Pedro está diciendo. Que sepan esto primeramente. Entonces, miren, mis amados hermanos, no se ponga mal cuando alguien le diga hereje. Porque al final la gente, yo me he dado cuenta, la gente no sabe ni lo que significa, ni lo que es realmente, sino porque oyó de otros, lo repite. Pero nosotros estamos convencidos y estamos seguros, hermano, que lo único que andamos buscando es la verdad. La verdad, hermano, es eterna, es infinita, pero tenemos que buscarla, porque ese tiene que ser nuestro deleite. Y si por esa verdad tenemos que quitarnos dogmas de hombre y ser honestos y decir, mira, Padre, yo he creído en esto, pero realmente nunca me he preocupado yo por investigar si esto es verdad. Entonces ahí empieza usted, sus ojitos se van a abrir y yo le aseguro que mucha carga se le va a quitar. Y a lo mejor va a haber gente que del otro lado le va a decir, usted es un hereje, porque usted está dejando nuestro dogma o nuestra doctrina, está quebrantando. No, hermano, no estamos quebrantando nada. Sencillamente la gente tiene que entender que este es un caminar, es un avanzar, y que no estamos tirando piedra a nadie, ni estamos anulando nada. Sencillamente estamos queriendo saber más y más. Ese es el deseo de nosotros. Bueno, entonces dice también Gálatas 5:20, porque también así le dicen a uno, mire lo que le dicen, hablando de las obras de la carne. Gálatas 5:20, hablando, ¿verdad?, de idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Es una obra de la carne. Entonces, ¿cómo podemos explicar que alguien es un hereje realmente? Cuando quebranta la Torá, es una herejía. O sea,
está diciendo, aunque con su boca diga yo creo en Dios, pero no guarda la palabra de Dios, se convierte en un hereje, pues, ¿verdad? Y no solo eso, sino que se aleja de las promesas de Dios. Entonces a eso se le llama herejía. No romper con un grupo religioso, no romper con una creencia de un cierto grupo. No tiene nada que ver eso, hermano. Aquí nuestro compromiso es con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y por eso usted y yo necesitamos entender la escritura. Entonces, la herejía es lo opuesto al dogma. Entonces, el dogma es una opinión de fe que muchas veces no se puede, no está ni siquiera, no tiene fundamentos bíblicos, elementales, básicos. Y de eso está lleno la religión. Y la herejía es la contraparte. Si tú no crees como yo, estás condenado, te vas al infierno. Si tú no crees como yo, tus hijos se van a enfermar, tu trabajo se va a quitar. Te maldicen, hermano. Y están quebrantando el mandamiento, el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces eso no es herejía para mucha gente, quebrantar la palabra de Dios. Y solo por un dogma. Y eso es lo que fue el Señor que le dijo, ustedes, le dijo a los fariseos, ustedes por una tradición de hombres están quebrantando el mandamiento de Dios, que es honrar padre y madre. Imagínate, entonces eso acontece mucho. Entonces si tú no crees como otro, si tú no piensas como otro, si tú no ves como otro, entonces tú estás mal, estás condenado. No, hermano, hay que hacer una diferencia entre el dogma y los fundamentos de la palabra. Y si usted quebranta el fundamento de la palabra, entonces sí somos herejes, pues. Pero si usted quebranta el pensamiento de un hombre porque usted no está de acuerdo, porque a lo mejor usted no ve la vida de esa manera, usted no percibe la vida de esa manera. ¿Por qué le digo esto? Porque somos libres de pensar. Dios nos ha dado cabecita para pensar, nos ha hecho libre. Y el ser libre no significa que por ser libre nosotros pisoteemos a otros. Al contrario, el que es libre acepta la manera de pensar de otros. En cambio, el religioso, el dogmático, le da miedo que otro piense de otra manera. Entonces, mi amado, tenemos que ampliar el panorama. Y le doy este tema, ¿por qué? Porque luego vamos a ver temas más controversiales. Y yo le aseguro que su corazón se va a alivianar, su mente se va a ampliar, ¿verdad? Hay gente que no quiere abandonar sus creencias. Bueno, pues no la abandone, porque tampoco yo soy dueño de la verdad, como digo yo, ni siquiera, hermano, yo soy el ejemplo a seguir. Aquí es la palabra del Señor. Entonces, ahí está la herejía. Y ahí luego puse un montón, ¿verdad? Desde el siglo I, de todas las herejías que salieron ya en el movimiento cristiano, ¿verdad? Y cómo fueron perseguidos. Y acuérdense de que una de las mayores desgracias en la humanidad ha sido la persecución religiosa. En el nombre de Dios se han cometido las mayores locuras. ¿Verdad? Acuérdense, en el 1400, 1200 empezó la Inquisición en Europa y comenzaron a perseguir porque la gente no piensa ni cree lo que yo creo. Mire, ahí está. Por eso usted ve que en la actualidad hay gente inquisidora en el sentido de no que lo matan a uno, pero lo miran mal, lo condenan. ¿Por qué? Porque uno tiene un pensamiento diferente. No les interesa realmente el ser humano, no aman al prójimo. El dogmático es así. Pero el que ama a Dios, el que tiene su mente amplia, tiene libertad y sabe que los hombres que aman a Dios al final van a encontrar a Dios, hermano. Así que quería solo comentarles estos detalles. No sé si hay alguna pregunta. Y ahí usted, perdón, usted puede seguir leyendo. Bueno. Ahí en el siguiente tema hablamos está la Septuaginta. Ahí puse algo de historia. ¿Qué es la Septuaginta? Rápidamente, ¿verdad? Permítame. La Septuaginta, acuérdense que el Antiguo Testamento, la Tanakh, fue escrita en hebreo. Y el rey, oiga bien, el rey, ay, perdón, hermano, que Ptolomeo II, Filadelfo, ¿verdad? De Egipto, de Alejandría. Dicen muchos que en la gran biblioteca de Alejandría quiso tener el texto de la Torá.
Y tomó 70 ancianos o sabios judíos, que eran 72, pero dijeron que eran 70, ¿verdad? Para que traduzcan. Y tradujeron del hebreo al griego. Y usted ahí, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Porque esa fue, vamos a decir, esa fue la versión que se utiliza en el Nuevo Testamento. Cuando usted encuentra textos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, salen de la Septuaginta, de la traducción. Bueno, y muchos dicen que, como usted sabe que de un idioma a otro idioma se pierde mucho, entonces ahí está el desvarío. Por eso muchos rabinos antiguos decían que fue una desgracia que se haya traducido la Torá. Otros dicen que fue una bendición. Bueno, ahí hay muchas opiniones. Pero ciertamente se perdieron, cuando se tradujo del hebreo al griego, se perdieron mucho sentido de muchas palabras. Ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Seol es tumba en el hebreo. Hades es tumba en el griego. Pero ya Hades en el griego ya era un dios, el dios de la guerra. Era el inframundo, o sea, ya tenía otra connotación. Entonces cuando vino alguien y desconectó las dos palabras y solo se quedó con Hades, ya interpretó otra cosa. Y así sucesivamente. Otra palabra muy famosa, ¿verdad? Iglesia, ¿verdad? En el hebreo es kahal y en el griego es iglesia. Kahal significa congregación, asamblea, y acá en el griego eclesía, sacados de. Entonces desconectaron, entonces la iglesia es los que Dios sacó de algún lugar. Ya no es la congregación, ya no es la asamblea, ¿verdad? Y no digo que esté mal, pero no podemos desconectar. Entonces cuando los desconectamos, entonces ahí es el problema. Entonces eso se llama la Septuaginta. Entonces ahí pusimos la historia y también hablamos sobre ahí en ese mismo tema hablamos sobre el texto masotérico, ¿verdad? Que es el que usan en la actualidad los judíos para traducir a la Tanakh. Y ahí usted puede entender. Entonces, hermano, hay herejía, claro que hay herejía. Pero ¿dónde está la herejía? Cuando usted quebranta la escritura. Cuando usted no reconoce a Yeshua como el Mesías. Y no solo eso, sino, escúcheme, sino que Él murió, resucitó. Para mí esa es la herejía. Y bueno, y si usted quiere tomar los dogmas judíos, que también me parecen importantes, pero hoy día creer en dogmas de otros hombres, hermano, a mí me cuesta mucho, con el respeto que se merecen todos los siervos de Dios. Yo prefiero, hermano, lo poco que sé, aferrarme a la escritura y seguir en este caminar. Bueno, no sé si haya preguntas, si esté claro. Espero que esta pequeña clase le sirva bastante a usted, para que usted se quite los miedos, porque a veces ha habido gente que me dice: mire, pastor, tengo miedo porque no obedecí al pastor, porque el pastor está hablando cosas que no corresponden. Entonces, y como usted sabe que hay que obedecer al siervo, no, por eso tenemos que aprender la palabra. Si su pastor es dogmático y ese dogma no está basado en la escritura, y si usted no obedece, usted no es un hereje ni un rebelde, usted es una persona que quiere caminar en integridad. Entonces, sea sincero con su pastor y dígale: mire, pastor, explíqueme bien, por favor. Y cuando le explique: pastor, ¿de dónde usted sacó de esto? Ah, que me lo dijo Julano, lo recibí por revelación, por sueño. Así no funciona esto, hermano. Así no funciona esto. Por eso yo le estoy dando las raíces de todas las cosas, para que usted sepa de dónde vienen tantas cosas que hoy día nos afectan aún en nuestra vida religiosa. Bueno, entonces hemos hablado sobre muchas cosas, pero la base, o sea, lo que quería enseñarles era sobre dogma y herejía. Así que nosotros sigamos firmes en la escritura, en la palabra, y que Dios, hermanos, nos dé sabiduría, entendimiento. Siga leyendo el folleto y pregúnteme en la iglesia o pregúnteme cuando usted quiera.
Amén, amén, amén. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escuchar.